Hay algo extraño sucediendo contigo últimamente, y no sabes exactamente cómo nombrarlo, pero lo sientes cada tarde cuando el silencio se hace demasiado presente, cuando miras tu teléfono buscando algo que te haga sentir vivo y no encuentras nada que realmente te mueva, cuando los planes que antes te emocionaban ahora te parecen vacíos antes incluso de vivirlos, cuando te descubres sentado frente a la ventana sin pensar en nada en particular y sin la urgencia de hacer nada tampoco, como si algo dentro de ti se hubiera apagado pero sin drama, sin lágrimas, solo un silencio denso que no sabes si es paz o indiferencia. No es que estés triste exactamente, no es que algo malo haya pasado, no hay una razón específica que puedas señalar y decir, aquí comenzó todo, pero sientes que algo fundamental ha cambiado en la forma en que experimentas tu propia vida, como si hubieras perdido el manual de instrucciones sobre cómo sentir las cosas con intensidad, como si estuvieras viendo todo desde una distancia nueva que no diste pero que tampoco puedes eliminar. Las conversaciones que antes te llenaban ahora te suenan huecas. Las risas de tus amigos te parecen más forzadas de lo que recordabas. Los chistes no te arrancan la misma carcajada. Las series que esperabas con ansiedad, ahora las ves por inercia. Las canciones que amabas suenan igual pero ya no te tocan del mismo modo. Y lo más perturbador de todo es que no estás seguro de si el mundo cambió o si fuiste tú quien cambió. Si las cosas perdieron su brillo o si tus ojos perdieron la capacidad de verlo. Te encuentras cancelando planes sin culpa, eligiendo la soledad sin sentirte especialmente mal por ello, prefiriendo el silencio de tu habitación al ruido de los bares, y una parte de ti se pregunta qué está mal, qué se rompió, en qué momento dejaste de funcionar como antes. Empiezas a revisar tus síntomas internos con la misma ansiedad con la que alguien busca en Internet señales de una enfermedad grave. Te preguntas si esto es depresión, aunque no sientes la tristeza profunda de la que hablan los artículos. Te cuestionas si estás perdiendo tu capacidad de amar, porque las personas que amas ya no te generan esa explosión emocional que solían provocarte. Te da miedo. Estar volviéndote frío, calculador, insensible, uno de esos seres amargos que juzgan todo y no disfrutan nada. Te aterra la posibilidad de estar convirtiéndote en alguien arrogante, que se cree superior porque ya nada le parece suficiente, porque ya nada le emociona como antes. Piensas que quizás estás enfermo de algo que no tiene nombre, que tal vez tu cerebro está fallando en producir las sustancias químicas correctas, que probablemente deberías buscar ayuda profesional o forzarte a salir más, a fingir entusiasmo hasta que se vuelva real, a hacer ejercicio, a meditar, a leer libros de autoayuda que te digan cómo recuperar tu chispa perdida. Te juzgas por no poder simplemente disfrutar las cosas como lo hace todo el mundo. Te sientes raro, roto, diferente en el mal sentido, como si hubieras perdido un don que todos los demás conservan, la habilidad básica de encontrar placer en lo cotidiano, de emocionarte con lo simple, de sentir que la vida está llena de colores cuando para ti todo empieza a verse en tonos más apagados. Y lo peor es que no puedes explicárselo a nadie sin sonar como un ingrato o como alguien que está teniendo una crisis existencial pretenciosa, porque desde afuera tu vida sigue igual, no has perdido nada tangible, no ha ocurrido ninguna tragedia, simplemente algo interior se ha movido y ya no encajas en tu propia experiencia de la forma en que solías hacerlo. Pero aquí es donde necesitas detenerte un momento y considerar una posibilidad completamente distinta, una explicación que no implica que estés roto ni enfermo, ni volviéndote una mala persona, sino que estás atravesando algo que es completamente natural, aunque raramente se habla de ello con honestidad, algo que muchas personas experimentan, pero pocos comprenden, un proceso silencioso de transformación de conciencia que no viene acompañado de fuegos artificiales, ni de revelaciones místicas, sino de un descenso gradual hacia una forma diferente de percibir la realidad. Lo que estás sintiendo no es el final de tu capacidad de sentir, sino el final de tu adicción a ciertos tipos de estimulación. No es que hayas perdido el interés en la vida, sino que has perdido el interés en las cosas que solían distraerte de la vida misma. No es que te estés volviendo vacío, sino que te estás vaciando de todo aquello que rellenaba ese espacio con ruido, con movimiento constante,
C. En una búsqueda frenética de la próxima experiencia que te hiciera sentir algo intenso, aunque fuera por un momento breve. Durante años has estado operando en un modo de existencia basado en la búsqueda constante de estímulos externos que te confirmaran que estabas vivo, que valías algo, que eras interesante, que tu vida tenía sentido, y ahora ese sistema está colapsando, no porque algo esté mal contigo, sino porque ese modo de vivir nunca fue sostenible, nunca fue real, siempre fue una especie de actuación inconsciente, en la que participabas sin darte cuenta de que estabas actuando. Para entender esto mejor, imagina que has pasado toda tu vida dentro de un teatro, viendo una obra que creías que era la realidad, una obra llena de drama, de personajes interesantes, de giros argumentales, de momentos emocionantes y tristes, y tu trabajo como espectador era reaccionar apropiadamente a cada escena, reír cuando tocaba reír, llorar cuando tocaba llorar, asustarte en los momentos de tensión, emocionarte en los clímax, y esta obra te mantenía ocupado, te daba una razón para estar ahí cada día, te hacía sentir parte de algo. Pero un día sin previo aviso, algo cambió en tu forma de ver. Tal vez te moviste un poco en tu asiento, y desde ese nuevo ángulo pudiste ver por primera vez los bordes del escenario, las luces artificiales que creaban la atmósfera, los cables que sostenían las cortinas, los actores esperando su turno detrás del telón, y en ese momento te diste cuenta de que estabas viendo una representación, no la realidad misma. Y ese descubrimiento no llegó como un momento dramático de iluminación, sino como una comprensión gradual y silenciosa que cambió todo sin cambiar nada visiblemente. Ahora cuando intentas volver a sumergirte en la obra, como antes ya no puedes hacerlo con la misma inocencia, ves las actuaciones y sabes que son actuaciones, escuchas los diálogos y reconoces los patrones repetitivos, observas los conflictos y entiendes que son manufacturados para crear emoción. Y aunque intentas sentir lo que sentías antes, ya no funciona porque has visto demasiado, sabes demasiado. No puedes desaprender lo que has aprendido. Y esto es exactamente lo que te está pasando con tu vida, con tus relaciones, con tus entretenimientos, con todas esas cosas que antes te llenaban, pero que ahora se sienten extrañamente huecas, no porque hayan cambiado ellas, sino porque tú has empezado a ver a través de ellas. Has comenzado a percibir la diferencia entre lo que es genuino y lo que es una simple reacción condicionada, entre lo que realmente importa y lo que solo simula importar porque aprendiste que debía importarte. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, entendió esto de una forma particular cuando observó que la mayoría de las personas no quieren realmente descansar sino escapar, no buscan paz sino distracción, no anhelan silencio sino ruido que los aleje de sí mismos, y decía que esta diferencia es fundamental porque revela algo profundo sobre cómo hemos aprendido a relacionarnos con nuestra propia existencia. Cuando dices que necesitas un descanso, casi siempre lo que estás diciendo es que necesitas escapar de algo, de tu trabajo, de tus problemas, de tu aburrimiento, de tu incomodidad interna, y lo que haces es buscar actividades que te mantengan ocupado en una forma diferente, que reemplacen un tipo de estimulación con otro tipo de estimulación, que te den la ilusión de que estás descansando cuando, en realidad, solo estás huyendo de ti mismo hacia otra cosa igualmente externa. Piensa en cómo planeas tu tiempo libre, cómo inmediatamente después de terminar una actividad agotadora, ya estás buscando la próxima, cómo el simple acto de no hacer nada te genera una ansiedad inmediata que necesitas calmar con cualquier cosa. Revisar el teléfono, poner música, llamar a alguien, comer algo, cualquier cosa menos quedarte ahí en ese espacio vacío donde podrías encontrarte con todo lo que has estado evitando. Y Feynman entendía que esto no es solo pereza o falta de disciplina, sino una forma de adicción sutil que se ha normalizado completamente en nuestra cultura, donde estar ocupado es una virtud, donde tener la agenda llena es señal de éxito, donde admitir que no tienes planes suena como una confesión de fracaso social, y todo este sistema está diseñado para mantenerte en movimiento constante. ¿Para qué? O nunca te detengas lo suficiente como para preguntarte hacia dónde te diriges realmente y por qué.
Vas de vacaciones pero llenas cada minuto con planes y actividades. Pones una serie para relajarte, pero inmediatamente estás pensando en la siguiente. Tomas una copa para desconectar, pero terminas bebiendo varias porque una no es suficiente para mantenerte alejado de ese silencio interno que temes. Y todo esto sucede porque hemos olvidado completamente cómo simplemente estar sin hacer, sin consum, ir sin buscar, sin escapar. El verdadero descanso no es reemplazar una actividad con otra, sino detenerte completamente y permitir que todo lo que has estado evitando emerja, se asiente, se disuelva por sí solo, sin tu intervención constante. Pero esto requiere un nivel de valentía que pocos están dispuestos a tener, porque significa enfrentar el vacío que has estado rellenando compulsivamente durante años. Y lo que estás experimentando ahora es precisamente ese momento en el que tu capacidad de escapar está fallando, en el que las viejas estrategias de distracción ya no funcionan tan bien, en el que el vacío que siempre estuvo ahí, pero que mantenías a raya con entretenimiento constante, ahora se vuelve imposible de ignorar. Y esto no es un problema, sino una oportunidad extraordinaria, aunque se siente como una crisis. Lo que está sucediendo es que estás perdiendo interés en el juego de perseguir sensaciones porque tu sistema interno está comenzando a reconocer que ese juego no tiene fin real, que cada momento de placer intenso es seguido inevitablemente por un descenso, que cada logro que te emociona se vuelve normal en cuestión de semanas, que cada relación que te llena eventualmente se convierte en familiar y pierde ese brillo inicial, que cada compra que te entusiasma termina en un cajón junto con todas las otras cosas que alguna vez también te emocionaron, y esta comprensión no es depresión, sino sabiduría, no es cinismo, sino realismo, no es el fin de tu capacidad de disfrutar, sino el fin de tu esclavitud al ciclo interminable de deseo y satisfacción temporal. Has estado corriendo en una rueda de hámster emocional, donde cada vuelta prometía llevarte a algún lugar nuevo, pero en realidad solo te devolvía al mismo punto de partida con un disfraz diferente, donde cada meta alcanzada revelaba otra meta más allá, donde cada deseo cumplido generaba dos deseos nuevos, y ahora tu mente está empezando a ver el patrón, está reconociendo la futilidad no de vivir ese y no de vivir de esa manera particular, persiguiendo constantemente algo que siempre se mueve un paso más adelante de donde estás. Lo que tus amigos llaman diversión, tú ahora lo ves como una forma de no estar presente, como un escape organizado de la realidad inmediata hacia una fantasía compartida, donde todos acuerdan pretender que esto es lo máximo, que este momento es increíble, que esta experiencia los está llenando, cuando en el fondo todos saben que mañana volverán a sentirse exactamente igual que antes. Lo que llaman éxito, tú lo percibes como una narrativa arbitraria que aprendimos a perseguir porque nos dijeron que al alcanzarla finalmente seríamos felices, finalmente estaríamos completos, finalmente podríamos descansar. Pero observas a quienes lo alcanzaron y ves que simplemente se pusieron metas más grandes, que la sed nunca se sacia, porque el problema no es la falta de logros, sino la creencia de que los logros externos pueden llenar vacíos internos. Lo que llaman amor romántico, tú empiezas a reconocer como una combinación de química cerebral, necesidad emocional y condicionamiento cultural. No porque el amor no exista, sino porque esa versión hollywoodense de amor que nos vendieron es otra forma de búsqueda externa de completitud, otra historia que nos contamos sobre cómo otra persona puede salvarnos de nosotros mismos, puede darnos el significado que no podemos generar por nuestra cuenta, puede hacer que finalmente nos sintamos suficientes. La soledad que sientes no es porque te estés aislando de los demás, sino porque te estás separando de la versión de ti mismo que necesitaba validación constante de afuera, que medía su valor por las reacciones de otros, que construía su identidad sobre cosas temporales y frágiles, y ese proceso de separación duele exactamente porque estás perdiendo algo que pensabas que eras tú, pero que en realidad era solo una construcción, una máscara, un personaje que representabas sin saber que estabas actuando. Y aquí viene algo importante
que necesitas escuchar con claridad total para no caer en una trampa diferente, pero igualmente peligrosa, porque esta comprensión que estás alcanzando, este ver a través de las ilusiones, esta capacidad nueva de no engancharte con las cosas que enganchan a la mayoría, no te hace mejor que nadie, no te convierte en alguien iluminado, no te da derecho a mirar a los demás. Haz con superioridad o con lástima, no te posiciona por encima de quienes todavía disfrutan las cosas simples de la vida sin cuestionarlas tanto como tú. De hecho, una de las trampas más comunes de este proceso es desarrollar una especie de ego espiritual o intelectual, donde te sientes especial por ver lo que otros no ven, donde te vuelves crítico y distante porque consideras que las preocupaciones de los demás son superficiales comparadas con tu profundidad recién descubierta, donde usas tu lucidez como una forma de aislamiento arrogante en lugar de como una invitación a una empatía más profunda. Es increíblemente fácil caer en esto, porque cuando empiezas a ver cómo funcionan los mecanismos de la sociedad, cómo todos estamos condicionados, cómo la mayoría opera en piloto automático, surge naturalmente una sensación de estar despierto mientras otros duermen, de haber salido de la cueva mientras otros siguen mirando las sombras en la pared, y esa metáfora en sí misma es peligrosa porque implica una jerarquía donde tú estás arriba y ellos abajo, donde tú sabes y ellos ignoran, donde tú eres libre y ellos son esclavos. Pero la realidad es mucho más humilde que eso, porque nadie está completamente despierto ni completamente dormido. Todos estamos en algún punto del espectro. Todos tenemos nuestras áreas de conciencia y nuestras áreas ciegas, y lo que tú ves ahora es solo una capa más de comprensión que eventualmente también será insuficiente, también será superada, también será vista como limitada desde una perspectiva futura que aún no tienes. La verdad es que todos están exactamente donde necesitan estar en su propio proceso. Algunos todavía necesitan la intensidad del drama para aprender lo que tú ya aprendiste a través del dolor o la observación. Otros necesitan el ciclo repetitivo de desilusiones para finalmente cansarse del juego. Otros están felices en su inocencia, y eso no es ignorancia, sino una forma válida de existir que no requiere tu aprobación ni tu intervención. Y tu trabajo en este momento no es convertirte en un maestro que despierta a otros, no es compartir tu nueva visión con todos los que te rodean, esperando que vean la luz. No es distanciarte de quienes no están donde tú estás, sino simplemente mantenerte honesto y humilde en tu propio camino, seguir tu verdad sin necesidad de que otros la validen o la entiendan, y permitir que cada persona encuentre su camino a su propio ritmo, sin que tú interfieras con tu necesidad de sentirte útil o importante, o más evolucionado. El mayor error que puedes cometer en este momento es volverte duro, cerrado, crítico, alguien que perdió la capacidad de conectar genuinamente con otros porque los considera dormidos mientras tú estás despierto, porque eso solo sería reemplazar una ilusión con otra, cambiar la adicción a los estímulos externos por una adicción a sentirte superior, y ambas son formas de ego, ambas son formas de ego. Quitar la verdadera humildad que viene de reconocer que no sabes nada con certeza absoluta, que estás aprendiendo igual que todos, que tu proceso no es el proceso correcto sino simplemente tu proceso. Lo que viene ahora no será necesariamente más fácil o más placentero, en el sentido convencional de esas palabras. No vas a despertar mañana sintiendo una alegría desbordante, ni vas a recuperar esa capacidad de emocionarte con pequeñas cosas de la forma en que lo hacías antes, porque esa forma de emoción era dependiente de la inconsciencia. Requería que no vieras demasiado, que no entendieras demasiado, que te mantuvieras en un estado de búsqueda perpetua sin cuestionar por qué estabas buscando. Lo que viene es algo diferente, más silencioso, más estable, menos dramático pero más real, una forma de estar en el mundo que no depende de picos emocionales, ni de logros externos, ni de la aprobación de otros, ni de mantenerte constantemente distraído de ti mismo. Encontrarás una satisfacción más profunda que no viene de conseguir lo que quieres, sino de soltar la necesidad compulsiva de querer.
un tipo de paz que no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de la guerra interna contra lo que es, una conexión con otros que no se basa en lo que pueden darte, sino en simplemente ver su humanidad, sin necesitar nada de ella, un disfrute de las cosas simples que no viene de la novedad o la intensidad, sino del estar verdaderamente presente con ellas, sin la capa de expectativas que solías poner sobre cada experiencia. La comida sabrá diferente cuando la comas sin estar pensando en la siguiente cosa que tienes que hacer. Las conversaciones serán más ricas cuando no estés actuando ni esperando tu turno para hablar, sino genuinamente escuchando. Los momentos de soledad dejarán de ser algo que necesitas llenar con ruido y se convertirán en un espacio donde puedes encontrarte contigo mismo sin miedo. Y todo esto no sucederá de golpe, sino gradualmente, a medida que te permitas ser exactamente donde estás, sin juzgarte por no estar en otro lugar. Así que cuando sientas ese vacío, esa falta de interés, esa distancia emocional que te asusta tanto, en lugar de interpretarlo como una señal de que algo está mal contigo, reconócelo como una señal de que algo está cambiando, de que estás soltando capas viejas de condicionamiento, de que te estás liberando de patrones que ya no te sirven aunque sean familiares y cómodos. El vacío no es el enemigo. Es el espacio que se crea cuando dejas de rellenar cada momento con distracción. Es la quietud que emerge cuando dejas de correr. Es el silencio que aparece cuando apagas el ruido constante. Y dentro de ese vacío, si tienes el coraje de no huir de él, encontrarás algo que siempre estuvo ahí pero que nunca pudiste escuchar, por encima del estruendo de tu propia búsqueda. Renética, no es que la vida pierda sentido, sino que los sentidos artificiales que le habías impuesto se disuelven para revelar algo más fundamental, menos espectacular, pero infinitamente más verdadero, y ese algo no puede ser nombrado, ni capturado, ni convertido en una fórmula motivacional, porque existe precisamente en el espacio donde las palabras no alcanzan, donde las explicaciones fallan, donde solo que da la experiencia directa de estar vivo, sin necesitar una razón para estarlo. Esto que sientes no es el final de nada, sino el comienzo silencioso de algo que no necesita anunciarse con fanfarrias, que no requiere tu esfuerzo para florecer, que solo pide que dejes de interferir con tu ansiedad constante por sentirte de cierta manera y permitas que la vida te atraviese exactamente como necesita hacerlo en este momento, sin drama, sin urgencia, sin la presión de convertirlo en algo especial o significativo o digno de ser compartido, solo siendo esto, solo estando aquí, solo respirando en este instante, que es el único que realmente existe, mientras todos los demás son solo historias que cuentas sobre un pasado que ya no es y un futuro que aún no llega.